El tiempo ha pasado, las noticias han cambiado y los focos se han apagado. Pero el caso de Marta del Castillo sigue abierto. No porque la justicia así lo mantenga, sino porque la verdad sigue enterrada en algún lugar. Pero nadie, ni jueces, ni fiscales, ni policías, ahondaron donde realmente estaban las respuestas. Yo sí lo hice. Me sumergí en los informes, reconstruí los hechos, analicé cada palabra, cada omisión, cada mentira que fue aceptada como verdad oficial. Porque las evidencias forenses no mienten, pero han sido ignoradas. Porque la geolocalización, los posicionamientos móviles, las pruebas científicas gritan lo que los testigos callan. Porque si la justicia se niega a ver, yo buscaré hasta el final. Y cuando la verdad salga a la luz, será imposible seguir mirando hacia otro lado. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un programa más de Criminales en Canal Sierra de Cádiz. Hoy tengo pues el placer de presentar a toda una investigadora perito judicial que trabaja en varios continentes, que tiene una trayectoria bastante impresionante y que hoy está con nosotros para hablar sobre el caso de Marta del Castillo, que además ha publicado un libro de muchísimos años de investigación. Y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas, Miriam. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. La verdad que, Miriam, ¿cuánto te ha costado sacar este libro de La última palabra de Marta? Pues la verdad, llevábamos investigando, mi equipo y yo, un año aproximadamente, año y medio, porque, me hice con todo el sumario, obviamente, porque es por donde hay que empezar, y a través de ese sumario empecé a analizar lo que son todo lo que había, las evidencias forenses, los testigos, pero no basándome en los testimonios de los implicados. Es decir, no me interesa lo que me tenga que decir Carcaño. ¿Por qué? Porque miente continuamente. Y por eso se llama La última palabra de Marta, porque de manera forense le devolvemos, en este libro, le intento devolver la voz. Lo que no pudo hacer, lo que no pudo decir y lo que la justicia le ha negado, porque 16 años después lleva sin encontrar su cuerpo, pues es lo que quiero mostrar en este libro, que, recordemos que 20 años es lo que tarda en prescribir un caso y está casi en ese punto. Sí, la verdad que incluso, el único culpable, ¿no?, que está en la cárcel, que no significa que haya sido el único ni mucho menos, pero Carcaño no le quedan muy pocos años también de la cárcel, ¿no? Sí, en 2030 pues se acabará aproximadamente su condena. Por tanto, es un desastre, sale muy barato matar y esconder un cuerpo y hacer que desaparezca para siempre, para toda la vida, o es su intención, obviamente. Con el libro es la intención contraria, la que tengo. Es el que aparezca Marta, es el que hay evidencia forense que no se ha analizado a día de hoy, que nos podría dar, pues el mapa completo de dónde puede encontrarse Marta, el cual, pues, ya sabemos por el geoposicionamiento y la geolocalización del móvil de Miguel Carcaño, que se estudió hace un par de años, pues sabemos dónde puede estar el cuerpo, porque es donde se sitúa a Carcaño aquella noche y días posteriores. Después analizaremos más detenidamente toda esa parte, pero a mí me gustaría que habláramos un poco de los antecedentes, Miriam, en el sentido de porque claro, hay mucho dentro del caso, y yo siempre he visto que hay muchos fallos en cuanto a la investigación, sobre todo, nada más comenzar, ¿no? El tardar tanto tiempo en buscar a Marta. Luego, el tema también de desechar pruebas y testigos que dices, ¿cómo se ha podido desechar esto? Y claro, y darle después voz y voto a personas que
que se le han dado toda la credibilidad del mundo cuando es que no tenían ninguna. Yo es que hay cosas que no entenderé. Tampoco quiero criticar mucho al sistema porque hay investigaciones que sí se hacen bien, pero en este caso la verdad que hay que poner el dedo en la llaga porque las cosas la verdad que no se hicieron como deberían. Es que ese es el problema, la investigación y lo que falló en esta investigación, pero tanto policial como a la hora de judicialmente hablando. Es decir, cuando tienen un juicio y quieren correr para cerrarlo, pues ahí vemos que no puede ser convenientemente atender a unos testimonios y no atender a otros. Es decir, ¿por qué se hace caso a lo que dice Miguel Carcaño, su hermano, la novia de su hermano, Samuel, etcétera, etcétera? Tenemos 2 juicios con 2 sentencias completamente contradictorias. Uno en el que Miguel Carcaño es el solo y exclusivamente que la evidencia forense lo señala al 100%. Lo que no dicen es si podía señalar a otra persona más. ¿Por qué? Porque no se recogieron las evidencias forenses. Si, por ejemplo, no recojo la ropa de otra persona, no puedo analizar si hay ADN de Marta. Que la justicia no haya sido capaz de llegar hasta ese punto, pues es el verdadero error de toda esta investigación. Es decir, ¿cómo es posible que se pueda atender solo y exclusivamente a los implicados? Son implicados, van a mentir. La gente miente continuamente, pero es la evidencia forense la que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el caso de Bretón, ¿no? Con los hijos, que asesina cruelmente. ¿Qué ocurrió? Él dijo que no había sido. ¿Y qué dijo la evidencia forense? Que sí, lo señaló absolutamente al 100%. Pues eso es lo que aquí no cuadra en el caso Marta del Castillo. ¿Por qué no se escucha al taxista que coloca justo en la escena en la cual se iban a deshacer del cuerpo de Marta del Castillo en el piso de León 13 al hermano? Es que no se le hizo ni caso. Otros testimonios, por ejemplo, porque tenemos una cronología y en el libro, porque el libro es así, este libro lo que hace es la cronología completa, sobre todo al principio, de lo que ocurre. De lo que ocurre desde que ella entra, por desgracia, en el piso de León 13, bueno, incluso antes, hasta que es, sacada de manera, pues por la noche, pero es vista por testigos que lo dicen muy minuciosamente, relatan ese hecho y esa información. Es decir, cuando ven el vecino a Carcaño, lo ve con una silla de ruedas en la puerta de su casa, en el mismo edificio. Es el vecino y la novia. Después, media hora después, aproximadamente 25 minutos, media hora después, ve un vecino que tenía un bar a 2 chicos con una silla de ruedas, con un bulto, trasladando un bulto de 1,60 m aproximadamente, incluso con las medidas. Uno de ellos era 15 centímetros más alto que el otro y llevaban una capucha para, evitar ser vistos. Iban en dirección a los contenedores. Y luego ve cómo vuelven al piso sin el bulto, entre comillas, que era Marta del Castillo. ¿Por qué teniendo tantos testimonios no se busca la evidencia forense correcta? ¿Por qué se tarda tanto tiempo en ir a buscar a una menor, la cual su padre, su familia le está, yendo? Es que no fue una vez, es que Antonio del Castillo fue muchas veces a la policía a intentar que le ayudaran y no se comenzó la búsqueda hasta pasadas muchas horas. Que es verdad que lo que se ha conseguido con este caso, que parece en este país que siempre tiene que pasar para que podamos, ¿no?, rectificar y hacerlo bien, pues el buscar a un menor antes de que pasen las 48 horas estas reglamentarias que se pedía entonces. Sí. Entonces han sido pues una cadena de errores, uno detrás de otro, y el error más obvio de esta investigación es no atender exclusivamente a la evidencia forense, sino dejar que un asesino te diga por dónde tienes que buscar. Claro, eso yo eso lo veo flagrante en todos los sentidos, porque es que, claro, ¿cuántas versiones ha dado Carcaño? Es que yo cuento, sí, creo que son 7, ¿no? Es que es una auténtica barbaridad, 7 versiones, 7 búsquedas, con lo que costó, lo que supuso el coste de las búsquedas en infinidad de lugares, y es que
resultados se ha dado. O sea, es que yo la verdad que jamás entenderé esta investigación desde el minuto uno y darle esa credibilidad, como bien has comentado, a estos personajes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me gustaría, Miriam, que analizáramos quiénes son los que estuvieron, digamos, presentes, entre comillas, o los protagonistas de todo esto. Hablamos de que había un menor, en este caso era el Francisco Javier Cuco, estaba también Samuel, el hermano de Carcaño y Carcaño, y luego también aparece la exmujer, que antes era su mujer, de Francisco Javier, que también estaba no en el mismo sitio, pero sí cercano, ¿no? Me gustaría un poco que... Bueno, sí, estos sospechosos formales, sí. Es decir, tenemos a Miguel Carcaño, al que digo, como siempre, que la evidencia lo señala al 100%, porque encontramos ADN, sangre de Marta, en su ropa, en su habitación, en la silla de ruedas, en fin, que lo señala la evidencia forense, porque él es mínimo uno del que, bueno, lleva la muerte a Marta del Castillo, por desgracia. Su hermano Francisco Javier Delgado, las antenas, y en el sumario así lo expresa, lo posicionan dentro de lo que es el piso de León XIII, mientras está asesinando Miguel Carcaño, como dice el sumario y la sentencia, a Marta del Castillo. Por tanto, bueno, tenemos aquí un piso, una vivienda de 88 metros cuadrados, en el cual se escucha todo, incluso hasta un vecino escuchó un grito que provenía probablemente de Marta, porque era sobre esa hora y demás, porque situamos la muerte sobre las 8:15, la sitúa ya en su momento la policía. ¿Por qué? Porque una amiga llama a Marta, la llama continuamente porque no le coge el teléfono, hasta que Miguel Carcaño le cuelga esa llamada y ella la vuelve, le repite la llamada y ya está apagado. Miguel Carcaño, pues, apaga el teléfono y eso al final ellos lo ponen cronológicamente hablando correctamente y se sitúa la hora de la muerte de Marta a las 8:15. Minuto arriba, minuto abajo. Entonces sabemos que Delgado, el hermano de Carcaño, estaba en esa casa y luego se supone que él se va a ver a su hija a un edificio también en Sevilla en el cual tiene cámaras de seguridad. Y él dice que entra sobre las 9 y se va sobre las 11:30, ¿no? Eso lo podéis ver en el documental de Netflix, donde está Marta, en el cual se ve. Si tú analizas esas figuras, porque claro, la exmujer o mujer, era mujer y que fue a ver a su hija, la mujer en ese momento, porque él tenía otra novia, que era María García Mendaro, la cual esa noche estudió en el piso de León XIII. Y no escuchó nada. Se fue. No escuchó nada. O sea, estamos hablando de que también tenemos al taxista que recoge a Francisco Javier Delgado, porque ese fue su testimonio, cerca del bar que él regentaba, que él era uno de los dueños, a las 12 de la noche y lo lleva a León XIII a las 12:30 llega. Y sabemos que a la 1:30 aproximadamente, entre 1:15 y 1:30, están el vecino y su pareja, salen de su casa, que son vecinos del Bajo, y ven a Miguel Carcaño colocándose la camisa en el espejo con una silla de ruedas vacía. Luego tenemos a las 2:05 a este señor del bar cercano a León XIII, el cual ya ve lo que hemos dicho de la silla de ruedas. Entonces, la mujer de Delgado le da coartada, obviamente, porque dice que está con ella y con su hija viendo una película. De hecho, es una película de perritos de Disney y demás, que ella detalla en su declaración. Que yo, personalmente, bueno, pues me descargué todas las programaciones del 24 de enero de 2009 para saber si esa era la película, y era verdad. Era esa la película que tenían, que estrenaban esa noche, pero no cuadra con el estudio biométrico, que es lo que aparece en el libro, de las cámaras, porque las cámaras se ven mal y no se ve la cara de Delgado ni de ninguna persona. Pero sí tenemos un análisis forense que podemos hacer y el movimiento en sí es el ADN de la imagen.
uno de ellos, porque hay fotogrametría, hay topografía, etcétera, etcétera. Entonces aquí se puede saber que hay una persona que coincide, que sale sobre las 9:15, 9:30, a 9:15, perdón, que sale de este edificio, no entra, sale del edificio y que coincide biométricamente con Francisco Javier Delgado. Y eso lo tenéis en el libro, que eso no se ha dicho anteriormente, porque el libro lo que es un análisis forense sin precedentes de este caso. Lo que no se ha hecho, pues es lo que se va a encontrar. Entonces, claro, si empezamos a situar, luego cuando vemos el testigo del bar, del dueño del bar, que dice que hay dos personas llevando la silla de ruedas, uno es 15 centímetros más alto que otro. Si recordáis bien la imagen de Carcaño, del Cuco y de Samuel, vemos que 15 centímetros debería de ser Samuel el que, bueno, la evidencia, si nos dirían con más exactitud que podría ser con otra persona que tuviera una altura que fuera la diferencia, esos 15 centímetros. Entonces, pues ese testimonio apuntaría sobre todo a Samuel al Cuco. Entonces aquí, en toda la reconstrucción a base de estos testimonios y de esta evidencia, cuando hacen, por ejemplo, el Cuco, que claro, era en otro procedimiento en el que estaba, en el de menores, pero la vez que él declara es como la más real, ¿no? La más cruda, la que más coincide con lo que estamos hablando de si pones todo los testimonios, las evidencias, es como la más real a la hora de... Lo que pasa que, claro, luego supieron pues ayudarse con el sistema, no ayudarse, sino aprovechar esas fracturas que tenía el sistema. A mí me han hecho presiones policiales y punto. Y ya con eso acabamos este juicio y como le hacen caso, pues por eso la mayoría se libra. Claro, ¿no? Incluso, bueno, pues amargamente y tristemente utilizan también el sistema para que en una de sus declaraciones, para que no lo condenen un jurado popular, ¿no? Que eso también, también fue una estrategia, ¿no? Sí, hombre, obviamente es lo que seguramente pretendían. ¿Por qué? Porque eso fue la tercera y cuarta declaración de Carcaño, que son realmente prácticamente iguales, y incluye al Cuco, incluye un abuso a Marta. Y eso es lo que hace que se elimine el jurado popular, que obviamente estarían todos en la cárcel, en prisión desde el primer momento. Por lo mediático del caso y por lo que ocurrió en la época, ¿no? Pues tú no puedes decir sí y luego no. Claro. También, Miriam, en el libro se habla de una cosa que también me llama la atención porque del famoso cenicero y de ese golpe certero y también pues se analiza que no fue solo un golpe, ¿no? Claro, es que cuando yo repaso todo lo que es el patrón de manchas de sangre y las zonas en las que se encuentran y las diferentes marcas, ¿no? Aún así que ya estaban limpias, o sea que el lugar ya había sido intentado, por lo menos por Carcaño, mínimo, el poder limpiar y eliminar todo rastro, te das cuenta que aún intentando eliminarlo, queda mucho patrón de manchas de sangre. Y este patrón de manchas de sangre nos dice mucha información. Por ejemplo, podemos averiguar la altura que tenía el perpetrador que ataca a Marta. Un cenicero, una culata de la pistola, como dice Carcaño en su séptima versión, señalando a su hermano, son parecidos y pueden ser objetos contundentes los cuales den un golpe y hagan un traumatismo craneoencefálico, que coincidiría con ese patrón de manchas de sangre. ¿Por qué no se ha hecho ese estudio y ese análisis forense de ese patrón de manchas de sangre para saber datos del perpetrador? Pues porque probablemente ni se haría en esa época. Eso es a lo que voy, que aparte de no haber analizado los teléfonos móviles de ninguno de los implicados, exceptuando el de Miguel Carcaño 12 años después, que tampoco hace la policía, lo hace Lazarus, un estudio externo que se hace como perito de parte. Es que aquí tenemos mucha información. Es que no estamos hablando solo de un crimen, es que estamos hablando de un crimen y una desaparición absolutamente cruel, que 16 años después aquí está, sin aparecer. Sí, sí, sí. No, y también, Miriam,
cuando ocurren casos así, ¿no? Que bueno, pues que prácticamente día sí día también están en prensa, en los medios de comunicación y todo lo que formó, porque yo recuerdo incluso porque a mí me pilló estudiando periodismo en la Universidad de Sevilla y a mí me pilló justo en el momento de los juicios y es que eso era un bombardeo constante en los medios de comunicación de cada día y entonces yo ahí vi una prisa enorme por cerrar el caso por parte de las fuerzas de seguridad y de los propios políticos por cerrar el caso y que no se hablara más. Y al final lo que consiguieron es todo lo contrario y que 16 años después sigamos pues sin saber realmente qué ocurrió y por desgracia esos padres que siguen sin saber dónde está enterrada su propia hija, porque es que hablamos has comentado 7 versiones y cuántas búsquedas, ¿no? Es que es una cosa y al final la pregunta es ¿dónde está Marta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la primera pregunta y la segunda es ¿quién está evitando que se encuentre? Claro. Porque tenemos claro. muchos análisis que podemos realizar, mucha evidencia que podemos encontrar que esa no miente, es tangible. O sea, la podemos encontrar, analizar y saber que si ellos no saben, pues que manden a especialistas que le puedan analizar esa evidencia. Que no puede quedarse el caso así, que va a prescribir en breve. No puede quedarse así, necesitamos encontrar a Marta y que la devuelvan a su familia. Este caso es un error desde el principio, como estamos hablando, pero aquí en este país parece, porque yo me dedico obviamente a los casos que están, yo reconstruyo accidentes, reconstruyo crímenes, muertes violentas, y claro, cuando llegan a mí es cuando están pues en un término peor que nada, ¿no? Muy mal, en el cual pues parece que no hay salida y es como, analizando la evidencia, es como se puede recuperar pues esa información. Vale. Porque hay investigaciones que se hacen perfectas, pero esta no es. ¿Por qué aquí nadie paga? ¿Por qué aquí nadie paga por esta información que se ha dado mal o esta forma de juzgar rápida? No. O sea, es un error, es un fracaso. Marta no ha aparecido y alguien tiene que alzar la voz. Es que no hay más. Sí, hombre, es que lo vemos claramente porque 16 años después estamos hablando de un montón de cuestiones y que se hicieron tantas cosas mal que la verdad que a mí particularmente me sorprende muchísimo por lo mediático que es el caso, pero claro, tenemos casos atrás como las niñas de Alcácer, por ejemplo, que también es otro de los casos que también pues son flagrantes y en ese sentido yo tengo claro que todo lo que se ha dicho, sobre todo por los culpables, es falso y después encima se atreven a hablar en otros medios y demás actores como diciendo que no lo han hecho. Por ejemplo, hablaba antes del caso del documental de Netflix, que creo que está bastante bien, pero claro, hay un implicado que sin dar la cara, pero como siempre hace, pero sí, hablando con una chulería también que a mí sí me parece de vergüenza absoluta y total, tanto ahí como en el juicio. Creo que todo el mundo sabe de quién hablo, pero que son encima tienen esa chulería de decir soy más listo que nadie, ¿no? Porque yo creo que esa al final a cuenta es lo que quieren transmitir, aunque vayan por otro lado sin pedir perdón a nadie y de una forma que a mí no sé qué opinas de esto. Sí, y es que estamos hablando de sospechosos formales que fueron juzgados y absueltos, pero fueron sospechosos formales. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a que podían estar implicados en un momento determinado. Y se dice, ¿estaba usted dentro, como la novia del hermano de Miguel Carcaño? ¿Estaba usted dentro del piso de León 13 a partir de las 12? Sabemos que a las 12:30 ya podría haber llegado allí Francisco Javier Delgado gracias al testimonio del taxista. A la 1:30 estaba ya sacando el cuerpo de Marta porque ya tenía la silla de ruedas en la puerta. Pero esta chica jamás escucha nada. Y ella en el juicio dice, nunca escuché nada y nunca vi nada. Y ya está, y no pasa nada. Es que es el caso con mayor suerte para los sospechosos
Y eso lo analizo yo en el libro porque trabajo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se hubieran librado jamás, pero ninguno. O sea, tuvieron una grandísima suerte. Pero no porque ellos no fueron capaces, obviamente, la justicia de encontrar justo la evidencia forense que lo señalara. No, es que no fueron capaces de encontrarla. Pero que hoy, 16 años después, se puede hacer. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no son ellos los que dicen vamos a abrir estas diligencias nuevas y vamos a comenzar de manera correcta? No vamos a buscar allí, 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 no. Tienes sitios que te determinan por dónde puedes buscar. Pero es que aparte tienes mucha más evidencia que analizar. Pero dejan pasar el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí, no, incluso Miriam, claro, es que hay muchas, no vamos a entrar mucho de ello, pero es verdad que con respecto a la que fuera la pareja del hermano mayor, es que ni siquiera entra en la cárcel, ¿no? No, que son cosas nunca. que son cosas extrañas y luego, claro, lo que les rodeaba a esa chica también, pues también llamaba mucho la atención en la época, sobre todo por los familiares que ella tenía y porque se estaba preparando unas oposiciones que para poder presentarse a esas oposiciones no puedes tener antecedentes. Que son cosas que llaman mucho la atención, por lo menos a mí me llaman muchísimo la atención. Es que es para llamar la atención. Entonces ¿ha tenido una suerte increíble o se han sabido hacer muy bien las cosas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Porque yo inteligente no los veo a ninguno, lo que han tenido mucho, o han estado muy bien asesorados por sus abogados y han sabido pues conducirse hacia la salida sin ningún tipo de castigo, pero que no llego a entender yo esa suerte, porque de verdad que mentes privilegiadas no era ninguna. No, bueno, Miguel Carcaño está todo lo más lejos posible de una persona muy inteligente. Samuel exactamente igual. Francisco Javier Delgado es el que más sabe, más experiencia tiene, más edad ha tenido, o sea, es vigilante de seguridad, tiene una formación que le puede servir en ciertos casos, como por ejemplo este, pero tampoco son una banda organizada criminal cum laude ninguno de ellos, es decir, es lo que falta y lo que chirría en este caso, conspiración, no conspiración. Vamos a mirar la evidencia forense, si es que no hay más. Tú llegas a un escenario, encuentras una persona fallecida con un cuchillo al lado y no analizas ese cuchillo, no buscas huellas dactilares, no buscas ADN en esa sangre, no buscas ningún fluido, no buscas. Pues esto es el caso de Marta del Castillo, se buscó mucho, pero no dónde era. No, claro, y has hablado de Estados Unidos, ¿no? Que tienes muchísima experiencia allí porque trabajas allí también. Y allí, por ejemplo, hay algo que a mí hay cosas que a lo mejor no me gustan tanto, pero otras creo que se hace muy bien. Y es el tema de que no prescriben los delitos. En ese sentido, está muchísimo avanzado. Incluso hace poco pues se encontraba casos como, por ejemplo, de asesinatos de hace 40 años que por el ADN, que en esa época no estaba tan avanzado y ahora se están resolviendo. Y aquí todo lo contrario, aquí es que en las segundas oportunidades la ley del menor, todo va encaminado a salvar a los delincuentes y a las víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas? No, parece que no es necesario proteger a la víctima, sino es un sistema garantista, lo que vivimos en España, que me parece muy bien, pero en este caso ha fallado absolutamente y estrepitosamente. Y alguien tiene que decirlo y decir, por favor, analicemos de manera correcta, científica y técnica todo lo que nos queda, con el simple la simple intención de encontrar a Marta y darle justicia. Porque esto le puede pasar a cualquier persona. Y 16 años después no hay derecho a lo que se está haciendo. No hay derecho. O sea, el silencio es la mayor de las injusticias. Y la justicia lenta no es justicia. Por tanto, es que no tienen ningún derecho a continuar haciendo esto. Si esto se hace o se pone en Europa o demás, yo creo que, por supuesto, no saldría beneficiado el sistema judicial, me explico.
Claro, es que es eso. Y en ese aspecto, pues bueno, volvemos a recordar el libro muy interesante de Miriam Moya, que en este caso, pues bueno, muchísimos años de investigación de forma muy interesante. Y antes de finalizar, Miriam, me gustaría hablar de uno de los últimos de las últimas partes de tu libro, en el que novelas, digamos, de forma ficticia, lo que tú crees que pudo ocurrir, y creo que es muy interesante, ¿no? Claro, el capítulo final, el epílogo, es que pasó aquella noche de manera novelada. Novelada, pero en base a esa evidencia, en base a esos testigos que fueron totalmente ignorados en el juicio, en base, porque claro, aquí solamente se tienen en cuenta las versiones de el implicado, perpetrador, asesino de Marta del Castillo o de los sospechosos formales, todos ellos con razón en aquella época. Y claro, lo que cuento es, en base a todo lo que he estudiado y analizado, y a todos esos testigos que dieron sus testimonios y fueron ignorados, qué ocurrió aquella noche. Y dónde puede estar el cuerpo de Marta también en base al análisis forense del teléfono de Carcaño. En fin, es todo ciencia, es ciencia, pero la cual es la única que nos da la luz suficiente para poder hacer justicia y saber lo que pasó aquella noche. Y espero que sirva para que se pueda encontrar a Marta y se pueda hacer justicia, aunque sea tarde. Pues Miriam, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo y por ese libro, que lo pueden encontrar pues bueno, en las distintas plataformas como Amazon, por ejemplo, un libro muy interesante para sobre todo ahondar en este caso de Marta del Castillo, un caso pues bueno que estremeció a todos, diría, porque no solo a Sevilla y Andalucía, sino a toda España por lo cruel de lo sucedido y después por lo cruel de los hechos y de cómo siguieron a lo largo de los años y de cómo esos padres y ese abuelo, por ejemplo, que yo siempre lo tengo ahí en la memoria, luchaban en los platós buscando y que no hubo y que no hubo manera y que sigue continuando y esperemos, yo es lo que espero y deseo que antes de que prescriba, por favor, que se encuentre, porque es que la verdad que sería pues bueno, pues otro fracaso de este sistema judicial que a veces es demasiado laxo con los delincuentes y sin embargo, perdón, con las víctimas y sin embargo con los delincuentes parece que bueno, pues que no hay el suficiente castigo, porque es verdad que no lo hay, porque matar una vida yo creo que es lo peor que uno puede hacer, y más cuando hablamos de una menor que, bueno, pues que por desgracia se encontró en el sitio equivocado a la hora equivocada. Sí, absolutamente. Pues muchas gracias, Javier. Es un placer estar con vosotros y nada, esperemos que esto sirva para darle justicia a Marta. Pues muchas gracias, Miriam.